Bueno, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy seguimos con el tema del vídeo de la semana pasada. Si no lo has visto, lo puedes ver, te lo dejo por aquí en algún sitio, pero si no quieres verlo de todas formas, voy a hacer un breve resumen. Ahora, decíamos la semana pasada que el hombre habita el misterio. El hombre habita el misterio porque vive en una realidad que es, digamos, irreductible, ¿no? La realidad no puede comprenderse plenamente. No puedo reducir la realidad a mi idea de ella, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me encuentro con un alumno, la idea que tengo yo de ese alumno nunca va a llegar a agotar aquello que el alumno es. El alumno siempre es más de aquello que yo pienso que es, ¿no? Y esto no ocurre solo con las personas, ocurre también, en cierto sentido, aunque es verdad que distinto, con las cosas meramente físicas, ¿no? Este micrófono, yo tengo una idea de este micrófono, pero el micrófono siempre va a ser más que aquella idea que yo tengo del micrófono. Puedo ver su color, puedo sentir su temperatura, ¿no? Pero hay cosas de este micrófono e incluso en el sentido, digamos, más ontológico, más profundo, está la realidad del micrófono. No voy a conseguir comprenderla del todo, ¿no? Entonces, el misterio es ese punto en el que el hombre se encuentra con una realidad que comprende pero a la vez no comprende, por este carácter irreductible de la realidad. Y decíamos que el hombre habita el misterio porque se encuentra expuesto a la realidad frente a él, ¿no? Yo vivo frente a una realidad ajena a mí y siempre me voy a encontrar en una realidad ajena a mí. Siempre me voy a encontrar ante una realidad otra, ¿no? Estamos entonces expuestos a una realidad de hecho que es más grande que nosotros, ¿no? Digamos que es una realidad pues que me puede, ¿no? Yo no puedo dominar la realidad, al menos no en el sentido más absoluto, ¿no? Yo no puedo dominar absolutamente la realidad. La realidad es la realidad. Y ya está. Yo no puedo dominarla, yo no puedo reducirla. Yo soy afectado, yo soy golpeado por la realidad. De hecho, ese es el primer punto o el punto de contacto que tiene el hombre con la realidad, el ser afectado por ella. Entonces el hombre está expuesto a la realidad, decíamos en el vídeo de la semana pasada. Pues bien, en virtud de este estar expuesto a la realidad, soy afectado por ella. ¿De qué modo soy afectado por ella? Pues soy afectado por ella de este modo que yo no puedo, digamos, controlar, ¿no? Yo, que soy un ser limitado, soy una persona humana con sus límites, me encuentro en una realidad que me golpea y que me afecta. Y por ser limitado y por verme expuesto a esta realidad, se da en mí lo que Josep María Esquirol llama la herida infinita. Tiene un libro con este nombre, La herida. No es, el nombre no es La herida infinita, es Humano más humano. Y el subtítulo, Una antropología de la herida infinita. Muy recomendable este libro. De ahí estamos sacando esto que estamos diciendo aquí. El hombre es... el hombre está herido infinitamente, tiene una herida infinita. ¿Por qué? Porque en mi limitación humana, en mi limitación, me encuentro con una realidad ajena a mí que me golpea. Y no solo que me golpea, sino que me golpea, digámoslo así, de un modo incompleto. Todo aquello que yo percibo de la realidad nunca me es suficiente. A lo mejor durante un rato me vale, pero nunca me va a ser suficiente aquel golpe de la realidad. Y de ahí esta herida infinita. Y es infinita. Infinita no es un término meramente cuantitativo. No es infinita un número
un número incalculable. Infinito es también algo cualitativo. Es una cualidad, digamos, de la realidad. La realidad es infinita en ese sentido de irreductible, en ese sentido de que hay algo que yo nunca voy a poder comprender. Debemos entonces vivir con esta lógica del infinito. Una lógica del infinito que parte del hecho de que en el mundo, en esta realidad mía, nos encontramos frente a una realidad, en este sentido, infinita. Una realidad que me abre las puertas al infinito. La realidad, en este golpearme, me hace darme cuenta de que primero yo soy limitado y segundo, la realidad que está ante mí no me es suficiente. Lo que yo siento nunca va a ser suficiente. Por esto, porque no puedo llegar a comprender, ¿no? Y si supongamos incluso que existe Dios, ¿no? Al menos el Dios cristiano, lo que ese golpe de la realidad, si bien me estaría abriendo a ese Dios que hay detrás de esa realidad, la realidad no es Dios. Si Dios es aquel que sacia esa sed de infinito, claro, yo nunca me encuentro con Dios. Yo me encuentro con cosas que podemos decir, me hablan de Dios o me remiten a Dios, sí, pero nunca me encuentro con Dios. La realidad entonces causa en mí una herida infinita. Al encontrarme con la realidad, yo me encuentro con que yo soy limitado. Limitado. Yo no puedo darme a mí mismo lo que necesito y la realidad tampoco. La realidad no puede darme con aquello, no puede darme aquello que necesito. Y en este encontrarme siendo yo herido infinitamente, vivo siempre en base a esta herida infinita. Precisamente porque la herida infinita es algo que me constituye como hombre. Yo soy herido infinitamente y no puedo no serlo. No puedo no estar herido. No puedo no estar herido. Entonces, el hombre tiene que vivir desde esta herida infinita que tiene, desde esta herida infinita que le constituye. Pretender no tener esta herida infinita es entonces ser, en cierto sentido, ser menos humano, o al menos, más bien, vivir menos humanamente. Claro, si el hombre es hombre y en cuanto que hombre tiene esta herida infinita, si vive ignorando esta herida infinita, vive menos humanamente. Eso es evidente, ¿no? Ahora, puede ocurrir que a lo largo de la vida tengamos otras heridas, ¿no? En las últimas décadas se ha puesto muy de moda entre los psicólogos, y no solo entre los psicólogos, hablar de herida, ¿no? Herida psicológica, similar al concepto de trauma, pero no exactamente. Bien, por ejemplo, una herida puede ser pues una relación pasada que me hizo daño, ¿no? Una novia que tuve yo que no me hacía bien. O a lo mejor también una novia a la que yo no hacía bien. Y en ese no hacerle bien yo a ella, pues me encuentro yo hiriéndome a mí mismo, ¿no? Eso también es una herida. Pues, ¿qué es toda esta herida? Es sino una apertura de esta herida original, que es la herida infinita. La herida infinita, decíamos, es aquella que parte del hecho de que yo soy limitado, de que yo no puedo darme a mí mismo aquello que necesito. Pues toda herida psicológica o espiritual lo que hace es recordarme a mí mismo que yo no puedo darme aquello que necesito. ¿Por qué tengo yo una herida por aquella novia que me hacía daño?
Porque en el yo necesitar de otro, me abro a esa persona. Y resulta que me abro a la persona errónea, porque me hace daño. Entonces, toda herida es un abrirse, por decirlo así, de la herida original, que es la herida infinita. Una herida infinita que parte del hecho de que yo soy limitado. Dice María Esquirol que la herida infinita tiene cierta gravedad. Cierta gravedad dice porque tira de nosotros. Tira de nosotros, ¿no? Si lo ponemos en una imagen, la herida infinita se encuentra en el núcleo, en el centro de lo que la persona es. Pues la herida infinita tira de todo lo que yo soy hacia ese núcleo. De forma que si yo me permito, digamos, vivir de un... Si yo me dejo, yo no vivo de una forma natural desde esa herida infinita. La herida infinita tira de mí hacia ella, ¿no? De hecho, lo natural del hombre es dejarse arrastrar por esta gravedad que causa la herida infinita. Y no hacerlo es lo contrario, es lo antinatural, ¿no? Muchas veces lo que queremos hacer es lo contrario, ¿no? Romper esta gravedad, vivir como si no tuviésemos esta gravedad y vivir ignorando esa herida infinita, porque la herida infinita duele. Esa herida que causó en mí esta novia duele. A mí me duele esta herida. Pero lo que tenemos que hacer no es vivir una vida sin dolor, sin sufrimiento. Tenemos que vivir de ese sufrimiento. El sufrimiento nos hace humanos. No un mero dolor físico, ni siquiera un mero dolor psicológico. No es un quedarme en esa herida que causó en mí esta chica. Es un ir más allá y darme cuenta de que lo propio del hombre es vivir de esa herida infinita. Lo propio del hombre es sufrir. Sufrir porque necesito algo que no tengo. Y necesito algo que en cierto sentido no puedo tener. No puedo tener. ¿Qué es aquello que necesito? Pues no es ni siquiera un sentido. No, el hombre... Sí, el hombre necesita un sentido de la vida, sí. Pero antes del sentido hay algo. Antes del sentido de la vida está el significado. El sentido, en español esto se ve muy bien, el sentido tiene un componente de dirección, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un viaje, yo estoy en la carretera A6 en sentido La Coruña, ¿no? O en dirección La Coruña. Pues este sentido de la vida es hacia dónde voy. Pero hay algo previo, que es el significado. El significado es aquello de lo que la cosa es signo, ¿no? Por ejemplo, un hombre casado tiene una alianza, un anillo. El anillo en sí mismo no es la esposa, pero el anillo significa a la esposa. El anillo es signo de la esposa, es signo de una cosa más allá de ella. Pues lo que necesitamos es significado. Lo primero que necesitamos es significado. Es, en esta imagen que poníais, la esposa. El sentido del anillo es posterior al significado. ¿Cuál es el sentido del anillo? Pues vivir esponsalmente mi vida, ¿no? Recordarme, incluso cuando no estoy con mi esposa, que yo tengo una relación de pertenencia con mi esposa. Pero eso viene después. Este sentido del anillo viene después de su significado. Pues del mismo modo el sentido de la vida viene después del significado.
hablaremos de este significado en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo en el que no digo absolutamente nada, suscríbete, estate pendiente, aunque será la semana que viene cuando lance este siguiente vídeo, si Dios quiere, si consigo mantener esa continuidad. Y nos vemos ahí. Hasta luego.